Durante más de un siglo, el hielo fue uno de los materiales más aburridos de la ciencia. Sólido, frío, químicamente pasivo. En las aulas se nos enseñó que el hielo es simplemente agua detenida en el tiempo. Moléculas ordenadas. Enlaces estables. Nada que pueda sorprender a un estudiante atento. El hielo no reacciona. El hielo no atrae. El hielo no decide. Y, sobre todo, el hielo no debería responder a ningún campo físico. Pero esa certeza empezó a resquebrajarse cuando científicos observaron algo que no encajaba en ningún manual. En un experimento real, documentado y repetido, ciertas fases de hielo se movieron. No por gravedad, no por presión, no por calor. Se alinearon, como si algo invisible las estuviera llamando, como si el hielo respondiera a un imán. Durante décadas, la física fue clara en esto. El hielo es eléctricamente neutro. No tiene carga neta. No debería sentir ningún tipo de atracción magnética. Los campos magnéticos actúan sobre materiales específicos. Hierro, níquel, cobalto. O, en casos más sutiles, sobre corrientes eléctricas. Pero el hielo común no pertenece a ninguna de esas categorías. Por eso, cuando los investigadores vieron que estructuras de hielo se orientaban dentro de campos físicos intensos, la reacción inicial no fue entusiasmo. Fue desconfianza. Debe ser un error experimental. Alguna impureza. Una vibración no controlada. Porque aceptar el resultado implicaba algo incómodo, que no entendíamos completamente, ni siquiera el agua congelada. Este fue el primer momento de ruptura. No una explosión, no una reacción violenta, sino algo mucho más inquietante. Una anomalía silenciosa. El hielo no se derretía, no se deformaba, no cambiaba de fase de forma visible. Simplemente obedecía. Aquí es donde la intuición empieza a fallar. Porque cuando pensamos en magnetismo, imaginamos fuerza bruta, atracción violenta, objetos que saltan hacia una fuente. Pero lo que ocurrió en estos experimentos fue diferente. Las estructuras de hielo no fueron arrastradas, fueron alineadas, como si el campo físico no las forzara, sino que revelara una propiedad interna que siempre estuvo ahí, esperando. Y esa idea es profundamente perturbadora. Para entender por qué esto es tan problemático, hay que volver a lo básico. El hielo está compuesto por moléculas de HO, dos hidrógenos, un oxígeno. La molécula es polar, sí. Tiene una ligera distribución desigual de carga. Pero en el hielo sólido, esas moléculas se organizan en una red estable que, en promedio, se cancela a sí misma. El resultado, un material globalmente neutro, sin dirección preferente, sin respuesta macroscópica a campos externos. Eso es lo que nos enseñaron. Y durante años funcionó, hasta que dejó de hacerlo. Los científicos no estaban buscando un hielo magnético. Estaban estudiando el comportamiento de la materia bajo condiciones extremas. Campos intensos, temperaturas controladas, presiones precisas. Y en ese contexto, el hielo empezó a comportarse de forma selectiva. Ciertas fases cristalinas respondían, otras no. Algunas se alineaban lentamente, otras reaccionaban de forma casi inmediata. No era un efecto caótico, era sistemático. En ese punto, la pregunta dejó de ser, ¿es real? Y pasó a ser, ¿qué más estamos pasando por alto? Porque si el hielo, uno de los materiales más estudiados y aparentemente simples, puede revelar comportamientos inesperados, ¿qué dice eso de nuestra comprensión de la materia? Aquí aparece el verdadero problema. No es que el hielo actúe como un imán. Es que nuestra definición de lo que puede responder a un campo físico era demasiado estrecha. Durante generaciones, dividimos el mundo en categorías limpias. Magnético / diagonal no magnético. Activo / diagonal pasivo. Reactivo / diagonal inerte. Y el hielo siempre estuvo en el lado seguro. Hasta que no lo estuvo. Este tipo de descubrimientos no son espectaculares a primera vista. No producen titulares inmediatos. No generan explosiones ni luces. Pero son los más peligrosos para una teoría. Porque no destruyen el edificio de la ciencia de golpe. Empiezan quitando un solo ladrillo. Y una vez que aceptamos que el hielo pueda alinearse, responder, comportarse de forma no intuitiva, surge una pregunta inevitable.
¿Qué ocurre cuando llevamos estos campos más lejos? ¿Qué pasa cuando la materia deja de ignorar las fuerzas que creíamos irrelevantes? ¿Qué otras sustancias aparentemente inofensivas esconden comportamientos que solo aparecen bajo las condiciones adecuadas? Este fue solo el comienzo. El primer aviso. Una señal discreta de que incluso lo más cotidiano puede volverse extraño cuando se le observa con suficiente precisión. Y a partir de aquí, la ciencia ya no volvería a mirar al hielo de la misma manera. Al principio, los científicos intentaron tranquilizarse. Nada sobrenatural estaba ocurriendo. Nada violaba directamente las leyes conocidas. O eso parecía. La clave estaba en una palabra incómoda, casi invisible en los libros de texto. Interacción débil. Durante mucho tiempo, la física dividió el comportamiento de la materia en respuestas claras. Un material reacciona o no reacciona. Es sensible a un campo o lo ignora por completo. Pero esa división era una simplificación útil, no una verdad absoluta, porque incluso los materiales neutros no son perfectamente indiferentes. Simplemente, sus respuestas suelen ser tan pequeñas que se vuelven invisibles en condiciones normales, hasta que alguien decide empujar los límites. Aquí aparece el concepto que lo cambia todo: anisotropía estructural. En términos simples, no toda la materia es igual en todas direcciones. Aunque el hielo parezca uniforme, su estructura cristalina no lo es. Las moléculas de agua se organizan en patrones geométricos específicos. Y en ciertas fases del hielo, esos patrones no se cancelan perfectamente. Quedan pequeñas preferencias internas, direcciones favorecidas, ejes ocultos. Normalmente, esas diferencias no importan. Pero dentro de un campo físico intenso, dejan de ser irrelevantes. Es en ese punto donde la intuición falla, porque el campo no arrastra al hielo, no lo obliga, simplemente revela una orientación que ya estaba ahí, como una brújula que no crea el norte, solo lo señala. Desde la física clásica, esto no debería resultar peligroso. Después de todo, hablamos de efectos sutiles, movimientos lentos, alineaciones microscópicas, pero el problema no es la intensidad del efecto, es su existencia. Porque si un material considerado pasivo responde, entonces la frontera entre lo activo y lo inerte se vuelve borrosa. Y una frontera borrosa en ciencia es una invitación al caos conceptual. Los investigadores empezaron a repetir los experimentos, cambiar temperaturas, modificar presiones, variar la intensidad del campo, y el patrón se mantenía. No siempre, no en cualquier hielo, pero lo suficiente como para descartar el azar. Aquí surge una frase que se repite en muchos descubrimientos incómodos. Desde el punto de vista de la física clásica, esto no debería ser relevante. Pero la realidad no estaba obedeciendo a la comodidad teórica. Lo más inquietante fue descubrir que el fenómeno no era único. No se trataba de un hielo especial creado artificialmente. Algunas de estas fases aparecen de forma natural en condiciones extremas. Glaciares profundos, capas polares, ambientes de alta presión. Eso significa que este comportamiento ya existía en la naturaleza. Simplemente, nadie lo estaba mirando así. En ese momento, el problema dejó de ser académico, porque los campos físicos intensos no son exclusivos de los laboratorios. Existen en entornos industriales, dispositivos médicos, instalaciones científicas avanzadas y, en escalas mayores, en el propio planeta. Si el hielo puede responder, aunque sea de forma sutil, entonces la materia cotidiana no es tan pasiva como creemos. Aquí es donde la sensación de control empieza a resquebrajarse, porque la ciencia moderna se construyó sobre una idea reconfortante, que entendemos bien los materiales simples, que las sorpresas vienen de lo exótico, de lo lejano, de lo extremadamente complejo. Pero este fenómeno dice lo contrario. Dice que lo familiar también puede ocultar anomalías. Algunos científicos intentaron minimizar el impacto. Es solo una alineación estructural. No hay energía extra involucrada. No cambia nada importante. Pero esa defensa ignora una verdad incómoda. Cada vez que la materia responde de una forma no prevista, la teoría pierde autoridad. No se rompe, pero deja de ser completa. Y aquí aparece la pregunta que nadie quería formular en voz alta.
¿Qué otras propiedades damos por sentadas solo porque nunca las pusimos a prueba? Porque si el hielo, el agua congelada, puede comportarse de una forma que desafía nuestra intuición, entonces el problema no es el hielo, es nuestra definición de normalidad. Este descubrimiento no exigía reescribir la física de inmediato, pero sí exigía algo más difícil: aceptar que la naturaleza no está obligada a respetar nuestras categorías. Magnético, no magnético, activo, pasivo, son etiquetas humanas, convenientes, pero frágiles. Y esa fragilidad se vuelve peligrosa cuando entramos en territorios extremos, porque a medida que los campos se intensifican, las respuestas débiles dejan de ser insignificantes, empiezan a acumularse, a interactuar, a producir efectos que ya no pueden ignorarse. Este fue el verdadero punto de inflexión, no el experimento en sí, sino la realización de que habíamos subestimado la materia común. El hielo no se había convertido en un imán. Había revelado que incluso lo que creemos inerte tiene límites que no entendemos del todo. ¿Y si eso ocurre con el hielo? ¿Qué pasará cuando llevemos estas condiciones más allá? Cuando los campos no solo alineen, sino que fuercen. Cuando la materia deje de comportarse como materia tranquila y empiece a mostrar su lado más agresivo. Porque hay sustancias que no solo responden, sustancias que atacan. Y cuando la ciencia se encontró con ellas, el precio ya no fue conceptual, fue humano. Hasta este punto, el descubrimiento seguía siendo incómodo, pero manejable. Una anomalía, un matiz ignorado, un detalle que obligaba a afinar teorías. Nada más, pero la historia de la ciencia muestra un patrón inquietante. Cuando las anomalías se acumulan, dejan de ser académicas. Se vuelven peligrosas. A finales del siglo XIX, los científicos estaban convencidos de una cosa: la química ya había sido domada. Los elementos eran conocidos, las reacciones clasificadas. La materia parecía obedecer reglas claras. La tabla periódica ofrecía una sensación de orden, de control, pero algunos elementos nunca encajaron del todo, no porque fueran desconocidos, sino porque se negaban a comportarse. Uno de ellos era el flúor, un elemento que, en teoría, debía ser solo un paso más en la comprensión de la materia. En la práctica, se convirtió en una pesadilla. El flúor no reaccionaba como otros elementos. No se estabilizaba. No esperaba. Atacaba. Los químicos del siglo XIX intentaron aislarlo como habían hecho con tantos otros. El procedimiento parecía lógico, las expectativas razonables, pero cada intento terminaba igual: envenenamientos, quemaduras químicas, pulmones destruidos, muertes inexplicables, no accidentes aislados. Un patrón. Aquí aparece una palabra que rara vez se usa en los libros de texto modernos: mártires, porque algunos descubrimientos no se lograron mediante genialidad pura, sino a través del sacrificio humano. Científicos que sabían que algo estaba mal, pero no sabían cuán mal. El flúor no solo reaccionaba, destruía recipientes, corroía metales, atacaba tejidos vivos con una violencia que nadie había anticipado. El problema no era técnico, era conceptual. La química asumía que toda sustancia podía ser contenida, controlada, aislada. El flúor demostró que esa suposición era falsa. Cada intento de almacenamiento terminaba en fracaso. Vidrio, destruido. Plástico, corroído. Metales, debilitados, fracturados. Era como intentar encerrar algo que no reconocía límites materiales. Y cuando fallaban los contenedores, fallaban también los cuerpos humanos. Aquí la ciencia cruzó una frontera invisible, porque ya no se trataba de entender la materia. Se trataba de sobrevivir al intento. Durante décadas, el flúor fue considerado el elemento maldito. No porque fuera misterioso, sino porque cobraba un precio real. Y ese precio lo pagaban personas con nombre, rostro e historia. El punto de quiebre llegó con Henry Moissan, un químico brillante, meticuloso, obsesivo. Moissan entendió algo que otros habían pasado por alto. El problema no era solo el flúor, era el entorno. Para aislarlo, no bastaba con conocimiento químico. Hacía falta una disciplina casi quirúrgica. Pureza extrema. Materiales específicos.
Condiciones controladas hasta el absurdo. Cuando finalmente logró aislar flúor elemental, la comunidad científica celebró el avance. Premios, reconocimiento, un lugar en la historia. Pero el cuerpo de Moisant contó otra historia. Exposición crónica. Daños acumulados. Una salud deteriorada. El flúor había sido dominado, pero no sin consecuencias. Aquí emerge una verdad incómoda. La ciencia no avanza solo con ideas. Avanza con cuerpos. Cuerpos que respiran vapores, que manipulan sustancias, que absorben errores. Y el flúor no fue una excepción aislada. Fue una advertencia. Un recordatorio brutal de que la materia no negocia. No distingue entre laboratorio y pulmón, entre experimento y organismo. Reacciona. Siempre. Este momento marca un cambio profundo en la mentalidad científica, porque hasta entonces el peligro se asociaba con lo desconocido, con lo lejano, con lo exótico, pero el flúor era un elemento normal, parte de la tabla, un símbolo, y aún así resultó letal. La lección fue clara, aunque tardó en aceptarse. No todo lo que puede estudiarse debe tratarse como algo domesticable. Algunas sustancias no quieren ser aisladas, o mejor dicho, no toleran serlo. Este fue el punto en el que la ciencia dejó de confiar ciegamente en su propio marco, porque si un elemento podía quemar tejidos, destruir materiales y desafiar métodos establecidos, entonces la frontera entre investigación y riesgo había sido mal trazada. Y aquí se conecta todo. El hielo que respondía a campos, la materia neutra que no era tan pasiva, el flúor que atacaba sin distinguir. No eran historias separadas, eran síntomas del mismo problema. Habíamos construido una visión del mundo basada en categorías cómodas, y la realidad estaba empezando a desmontarlas. Pero lo más inquietante estaba aún por venir, porque el flúor no se conformó con destruir cuerpos y contenedores. Hizo algo aún más grave. Atacó las bases de la química moderna, incluso aquello que se consideraba absolutamente intocable, los llamados gases nobles, sustancias que, por definición, no reaccionaban, nunca, hasta que lo hicieron. Durante décadas, hubo una categoría que parecía inmune a toda discusión: los gases nobles. Helio, neón, argón, kriptón, xenón. Su nombre no era poético. Era una declaración científica. Inertes, no reactivos, químicamente intocables. Eran el último refugio de la certeza. La química moderna se apoyaba en ellos como un pilar absoluto. Podían rodear reacciones sin participar. Servían como referencia, como control. Eran el ejemplo perfecto de que algunas sustancias simplemente no juegan. Hasta 1962. Ese año, ocurrió algo que obligó a borrar una palabra de los libros. Inerte, porque bajo condiciones específicas, el flúor hizo lo impensable. Forzó a reaccionar a un gas noble. El descubrimiento no fue accidental, tampoco inmediato. Fue el resultado de llevar la agresividad química del flúor hasta su límite. Presiones extremas, campos controlados, temperaturas precisas. Y entonces el xenón cedió. No explotó, no colapsó, simplemente reaccionó. Este fue uno de esos momentos silenciosos que cambian la ciencia para siempre. No hubo titulares estridentes, no hubo pánico inmediato, pero en los laboratorios el impacto fue devastador, porque si incluso los gases nobles podían reaccionar, entonces nada era absolutamente seguro. Aquí se rompe el último mito, la idea de que existen materiales finales, estados definitivos, puntos donde la química termina. El flúor demostró que esos límites eran ilusiones prácticas, no verdades universales. Y como si eso no fuera suficiente, la escalada continuó. Sustancias consideradas el fin del camino reaccionaron de nuevo. Cenizas, asbesto, arena, materiales que ya habían pasado por el fuego. Materiales que, según toda lógica, no tenían nada más que dar. Pero el flúor no reconoce finales. Bajo su influencia, incluso lo ya quemado volvió a arder, no como una llama tradicional, sino como una reacción violenta, irreversible. Aquí apareció una frase que se repite entre químicos veteranos.
Con flúor, el concepto de «ya reaccionó» deja de existir. En ese punto, la pregunta dejó de ser ¿qué puede hacer? La pregunta real fue, ¿por qué seguimos intentando dividir la materia en categorías cómodas? Porque el mismo elemento que destruyó pulmones, que disolvió vidrio, que forzó a reaccionar a lo inerte, también hizo algo completamente opuesto. Flúor más carbono. El resultado no fue destrucción. Fue teflón, uno de los materiales más estables jamás creados. No reacciona, no se pega, no se degrada fácilmente. El gas más agresivo de la tabla periódica. Creó uno de los materiales más tranquilos que conocemos. Aquí aparece el gran paradoja. El flúor no es simplemente destructivo. Es excesivamente comprometido. Cuando se une, lo hace con tanta fuerza, que no deja espacio para nada más. Como un socio que no tolera competencia. Esa misma propiedad que lo hace letal es la que lo vuelve útil, en dosis controladas, en enlaces específicos, en contextos cuidadosamente diseñados. Por eso aparece en la medicina. En pequeñas cantidades, los fluoruros fortalecen el esmalte dental, forman fluorapatita, una estructura más resistente que la original. El mismo elemento que ataca tejidos vivos. Puede protegerlos, si se le da el papel correcto. Aquí la narrativa se vuelve incómoda, porque nos gusta dividir el mundo en bueno y malo, seguro y peligroso, pero el flúor no acepta esa división. En exceso, es devastador. En contacto directo, quema pulmones, forma ácidos en ambientes húmedos, extrae calcio del cuerpo, puede detener el corazón, no distingue entre materia y organismo, reacciona, siempre, y, sin embargo, sin flúor no existirían. Materiales médicos clave, procesos industriales modernos, tecnologías que damos por sentadas. Entonces, ¿qué hizo finalmente la humanidad? No lo venció, no lo domó, aprendió a negociar. La clave fue la pasivación, crear una capa protectora, controlar la pureza, eliminar variables, no imponer fuerza, imponer condiciones. Este es el verdadero final de la historia. No una victoria, sino una lección. El hielo que respondió a campos físicos. La materia neutral que no ignoró fuerzas. El flúor que destruyó y creó. Todo apunta a la misma verdad incómoda. La naturaleza no está obligada a respetar nuestras categorías. Peligro y utilidad no son opuestos. Son la misma cosa, en distintas dosis. Y quizás esa sea la enseñanza más difícil de aceptar. Que lo que nos protege es exactamente lo que podría destruirnos, si dejamos de entenderlo. Porque la ciencia no consiste en eliminar el riesgo, consiste en aprender, donde termina el control. Y esa frontera nunca está donde creemos,